saludamos con nuestro primer invitado, le damos la bienvenida al doctor Pepe Serrano, ex ministro del Interior. Con él vamos a hablar sobre la situación que está viviendo el Ecuador. Doctor Serrano, estoy en el panel junto a Mónica Luzárraga. Bienvenido. Buenos días, doctor Serrano. Buen día, un gusto saludarles. Mil disculpas por este pequeño retraso. Doctor Serrano, ¿qué lectura darle a ese anuncio que hizo el presidente de la República antes de ayer respecto a la contratación de una empresa que ofrece servicios militares privados? No sé si esa empresa va a cobrar, me imagino que va a cobrar porque es una empresa privada. Eso todavía no lo ha aclarado el gobierno nacional. ¿Cómo quedan las Fuerzas Armadas? ¿Cómo queda la Policía Nacional? Y además que esa empresa tiene muchos cuestionamientos donde ha actuado en el mundo, porque los acusan incluso de ser grupos de mercenarios. Sí, bueno, yo creo que todo requiere siempre un contexto, como hemos indicado, ¿no es cierto? Y el contexto con el déspota Noboa es las cárceles Barcazas, es las cárceles de máxima seguridad, es la declaratoria de guerra interna, es la recaptura del criminal alias Fito, que en realidad ahora ya sabemos que es socio de su tía, socio del ordeño, socio de la misma empresa, pues, ¿no es cierto?, que también iba a la que se le iba a regalar el campo Sacha. Entonces, Noboa en realidad no es más que no es más en su vida pública, y obviamente y ahora ya sabemos también que en su vida privada, que por lo que hace un momento ustedes estaban planteando, Mónica, pues es la construcción de un detentador del poder que al mismo tiempo utiliza el poder solamente para su beneficio personal, y además es un gran mentiroso. Porque imagínense, estamos hablando de que el presidente de la República es un gran mentiroso, pero además es un gran violentador, ¿no? Violentador tanto casa adentro, por todo lo que estamos viendo que hace a su hija, ¿no?, a la madre de su hija, a la familia de la madre de su hija, pero con todo lo que le hace a la propia vicepresidenta de la República, entre paréntesis a quien ni siquiera le conozco, y obviamente nos separa en cuanto a términos ideológicos un año luz, ¿no? Lo que pasó con la periodista Alondra Santiago, y bueno, con la jueza que también osó darle la razón a la vicepresidenta, es decir, con todas las mujeres que se le ponen al frente, pues él es un gran macho en realidad, y no un gran hombre como hubiésemos esperado que sea. Entonces, en esa perspectiva, un presidente que está lleno de mentiras en su vida personal y que las tiene que dilucidar ya en el ámbito público, pues ¿qué podemos esperar de lo que puede pasar en el ámbito público, en la gestión pública como tal? Mire, en la empresa, a mí me parece una cosa, pero realmente denigrante para el país, ¿no? Nosotros hemos visto que los grupos de mercenarios o estas empresas privadas han actuado en Irak, han actuado en Afganistán específicamente, y esta empresa tuvo un gran escándalo, ¿no? Tuvo un escándalo donde mataron a 17 civiles en Irak sin ninguna contemplación, y en donde se le quitó la licencia justamente para operaciones mercenarias o yo no sé, estas no ni siquiera se les puede llamar operaciones de seguridad, sino operaciones de ataque y al mismo tiempo de matar gente, en otras palabras, ¿no? Pero al mismo tiempo ha sido cuestionada e investigada también por hacer tráfico de armas, y al mismo tiempo por entregar armas a mercenarios, a grupos terroristas en Siria. Entonces, ¿qué riesgo corremos en nuestro país? Que esa misma empresa, para que el Estado se vuelva dependiente de esa empresa, ¿no?, comienza a entregarles armas y dineros a los criminales y a facilitar el narcotráfico para que los criminales como alias Fito, como los Lobos, etcétera, tengan los medios económicos suficientes para seguirle haciendo la guerra al Ecuador. Y obviamente nosotros tengamos que seguir dependiendo de una empresa privada de mercenarios, pagándole, cuando tenemos unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional
que todo este tiempo han estado desviando su trabajo nada más para proteger al déspota Noboa. Ese es el tema de fondo. Tenemos policía, tenemos Fuerzas Armadas. Necesitamos hacer una depuración ahí importante. Pero obviamente tenemos una gran cantidad de miembros, cerca de 100.000 miembros en policía y en Fuerzas Armadas, que con una depuración de un 5%, de un 3%, de un 8% de los malos elementos ahí, esas instituciones podemos recuperar su capacidad operativa, su capacidad de inteligencia militar y policial para combatir no solamente a los criminales como alias Fito, como los Lobos, etcétera, sino para combatir a los propios criminales como se está convirtiendo Noboa. Ese es el tema, a los criminales que están permitiendo y están siendo los socios y los cómplices de los narcotraficantes, como la cuñada del ministro de Agricultura, Palacios, a quien se le encontró con 3 toneladas de droga en el mes de julio del año pasado y no ha pasado absolutamente nada. Y sin embargo, este rato vemos que se le quiere armar un falso positivo a un ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no es cierto?, porque ya vienen las elecciones. Porque ya vienen las elecciones. Mientras tanto, Bernardo Manzano, el socio y el facilitador del tráfico de drogas a través de contenedores de banano, hermano de la actual ministra de Energía y Minas, que quiso regalar el campo Sacha conjuntamente con su jefe o con su amo Noboa, ¿no es cierto?, a una empresa trucha, resulta ser que no les pasa absolutamente nada. El estado de impunidad, porque ya ni siquiera es una justicia a la carta, ¿no? Es simplemente un estado de impunidad permanente donde ahora nos dicen que nos van a traer mercenarios al país para que nos defiendan del crimen organizado. ¡Viva el business! Hay que ver dónde tiene el offshore Noboa, así como tuvo la offshore Noboa, ¿no es cierto?, con su tía para el tema de Sacha, para el tema de la alimentación, del desayuno escolar y obviamente la alimentación de las cárceles. ¡Viva el business, Noboa! Noboa es un déspota en realidad que ha perdido, desde mi perspectiva, como yo lo he dicho, tiene ya y obviamente por lo que he leído, ¿no es cierto?, tiene claramente una estructura mental que ha caído en la sociopatía, es decir, es un tipo amoral, es un tipo que no tiene conciencia, pero cuidado que con eso vayamos a creer que es irresponsable de sus actos jurídicos y de sus actos administrativos, ¿no? Es un tipo amoral que ya no le importa qué es lo que tenga que hacer para detentar el poder. Él está dispuesto a hacer absolutamente todo, a destruir el país, a volvernos en una narcohacienda bananera y obviamente a partir de ahí servir a sus propios deseos y a sus propias ansias de poder y al mismo tiempo de dinero. Doctor, ¿debe haber una incomodidad de parte de miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, por lo que está intentando hacer este presidente de la República? Porque de alguna manera este es un insulto para las Fuerzas Armadas, para la Policía Nacional. Está diciendo que ellos no sirven. Mire, pero está más que claro. Hay un hecho que es importante. Mire, a mí no me gusta el tema de los rumores, a mí no me gusta el tema del chisme, a mí me gustan las cosas documentadas, ¿no? Recuerde usted que hace más o menos un año se hizo una captura de un teniente coronel en la zona de Buenos Aires que estaba transportando o sirviendo de seguridad, entre comillas, para llevar por lo menos una media tonelada de material aurífero, ¿no?, que iba a salir de contrabando seguramente, y obviamente estaba siendo pagado por el narcotráfico y por el crimen organizado, específicamente por la estructura criminal de los Lobos, por el GDO de los Lobos. Y este teniente coronel Granda, pues, del ejército estaba a cargo, entre comillas, de esa operación, utilizando un vehículo entregado por el CIES al comando de Esmeraldas, ¿no? Resulta ser que este teniente coronel Granda, en un momento dado se había señalado que estaba al mando de este teniente coronel Granda estaba el general Calero. Estamos hablando de Fuerzas Armadas, ¿no?, del ejército específicamente. Estaba a mando del general Calero, que era el jefe de la Casa Presidencial en ese momento. Pues no estaba. Alguien justamente trató de confundir que estaba a mando del general Calero, pero en realidad este coronel Granda estaba bajo las órdenes del general Rodríguez, también del ejército, bajo las órdenes del general Rodríguez.
Mire este rato las Fuerzas Armadas, o por lo menos el Ejército, cómo está dividido, ¿no? 19 generales están en la línea de hacerle el juego a Noboa. 19, ¿no? Incluso el edecán del jefe del jefe de la Casa Presidencial tuvo un incidente espantoso, ¿no? Llegó ebrio e generó toda una serie de disturbios y todo eso en la Presidencia de la República, y sin embargo, obviamente trataron de esconder estos hechos por esta relación, ¿no es cierto?, ya perniciosa que Noboa ha establecido, ¿no es cierto? Como Noboa, obviamente, ya sabemos de su vida dispendiosa también, que lleva tras bastidores, entre comillas. Entonces, obviamente, ya todos actúan de la misma manera. Entonces, el edecán del jefe de la Casa Militar Presidencial el día de hoy ha actuado de la misma manera. Entonces, obviamente, tuvieron que esconderle, ¿no es cierto? Pero entre estos 19 generales son los que le hacen el juego a Noboa, y obviamente hay otros generales que están completamente en contra de lo que está sucediendo con la institucionalidad, específicamente de Fuerzas Armadas, que es exactamente lo mismo que está pasando en la Policía Nacional, ¿sí? Entonces tenemos... ¿Y cuántos generales son en total los que conforman el alto mando? Bueno, voy a verificar ese dato, ¿no es cierto?, pero no quisiera ser inexacto específicamente. Lo que sí está clarísimo es que son 19 generales en Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, los que estarían haciéndole este juego específico a Noboa, ¿no es cierto? Y obviamente basados en estas canonjías, ¿no es cierto? Usted acaba de ver lo que acaba de pasar con el tema de Don Bolsas, ¿no? Imagínense que nuestro ministro de Defensa, un experto en defensa personal, nuestro ministro de Defensa tenga el apelativo o el sobrenombre, él mismo se lo haya puesto, y creo que se lo puso muy bien, Don Bolsas. Don Bolsas. Don Bolsas. Sí. Don Bolsas es nuestro ministro de... Así era la cuenta de TikTok, me parece. Bueno, no sé, bueno, él se hace llamar Don Bolsas. Entonces, ¿no es cierto? Imagínense, Don Bolsas es nuestro ministro de Defensa, y obviamente ahora entra otro cromo, ¿no es cierto? Como él, se ponen cascos, se ponen chaleco antibalas, ¿no es cierto? Chalecos que no sirven, que no les van a proteger de absolutamente nada, como este señor Reinberg, de ministro del Interior. Entonces, resulta ser que ahora vamos completando este álbum en realidad de cromos de terror, ¿no es cierto?, conjuntamente con estos generales, como este comandante general de la policía también, que se ha dedicado simplemente a repartir cargos. Ahora ya hay una gran denuncia de cómo él entrega cargos a ciertos oficiales, les manda a Galápagos para que les dupliquen el sueldo, ¿no? Y habrá que ver todos los oficiales que han ido a Galápagos durante la gestión de Zárate, ¿no?, que es la gestión de Palencia, y obviamente, porque no debemos, esto es bien importante, si ustedes me permiten, cuidado, nos vayamos a quedar hablando del comandante general de la policía, no. Aquí hay ministros y presidente de la República. Entonces aquí nosotros tenemos específicamente, ¿no?, a esos ministros de Noboa, del déspota Noboa, y a Noboa como los principales responsables, no solo políticos, sino también ya en muchos de sus acontecimientos, responsables incluso en materia legal y judicial desde mi perspectiva, como por ejemplo en el tema de las desapariciones forzosas con los niños de las Malvinas. Y una información importantísima que me permito entregarles a ustedes. Tengo ya la información y los videos, ¿no?, que los voy a entregar a las instancias internacionales pertinentes, porque obviamente a la justicia de Ecuador sería un disparate entregarle esto. Voy a entregar a las autoridades internacionales, tanto en la Corte Penal Internacional como también en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los videos donde ciertos miembros de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional asesinan a 2 ciudadanos menores de edad y los echan al río, ¿no? Entonces, esto sumado a la desaparición forzosa de los 4 niños de las Malvinas, ya deja de ser solamente un crimen de Estado y pasa a ser que el gobierno del déspota Noboa va a ser responsable de crímenes de lesa humanidad, con pruebas.
así como la desaparición forzosa de los 4 niños están en video. de las Malvinas, vamos a hechos. tener... No. Obviamente estos videos, no, obviamente los ciudadanos de esta ciudad no querían entregar estos videos absolutamente a nadie, ¿no? Han tenido la confianza de entregármelos a mí y obviamente estoy autorizado por ellos también a decir lo que en este momento estoy diciendo, ¿sí? Y obviamente esta información ya la estamos preparando y la vamos a entregar en los próximos días a la brevedad posible, tanto a las autoridades del sistema interamericano de derechos humanos como, reitero, a las autoridades del sistema internacional, del sistema penal internacional. Mire, este es el gobierno de Noboa. Todos los días tenemos una mentira, todos los días tenemos un show, ¿no es cierto? Yo realmente, hay temas que debemos reconocer sobremanera, sin lugar a dudas, la decisión de la señora Golbán, Gabriela Golbán, de enfrentarse de la manera que se ha enfrentado a este déspota, con esta estructura de violencia impresionante. Imagínense si este tipo, este señor que funge como presidente de la República es capaz de hacerle eso a la madre de su hija, imagínense lo que es capaz de hacerle al país. Ese es el tema central. Entonces aquí no estamos solo hablando de elecciones, porque en el supuesto no consentido de que llegara a ganar Noboa, ¿no es cierto?, no nos va a callar jamás, a pesar de la persecución que nos ha querido montar en todo lado. Nos ha querido mandar a que supuestamente nos hagan afirmaciones en donde él cree que vivimos, que él cree que en realidad estamos embarrados con sus propias asquerosidades, ¿no es cierto? Y obviamente con una estructura de pautaje impresionante, donde creen que ponernos una foto nuestra, pues, truqueada, pues es suficiente para amedrentarnos. No nos van a amedrentar, porque aquí el tema de Rubén Cherres con Benedetti y estas permanentes, Benedetti es este señor de Radio Centro, si no estoy mal, que es uno de los mayores pautados por Noboa y obviamente fue uno de los mayores pautados también por Lazo, ¿no es cierto? Creen que ellos son los que nos van a dar clases a nosotros de cómo establecer una denuncia por todas estas acciones y omisiones ilícitas, dolosas que está cometiendo el gobierno de Noboa, que cometió el gobierno de Lazo. Están completamente equivocados. El país tiene que recuperar la senda de una mínima democracia. Democracia que este rato realmente está en ciernes, con un tribunal contencioso electoral completamente cooptado y clientelar por Noboa, por el déspota Noboa. Una presidenta del Consejo Nacional Electoral que parece en realidad ya ni siquiera subordinada a Noboa, parece en realidad una cheerleader de Noboa. ¿Puede usted imaginarse las funciones del Estado en la situación en la que están? Realmente una infamia lo que está pasando en el país. Por ende, lo mínimo que podemos hacer, con un mínimo de responsabilidad, es no callarnos frente a la documentación, frente a las evidencias y frente a las pruebas que nos van a dar. Nos quieren contratar ahora una empresa privada de mercenarios para la seguridad ciudadana. Por Dios, ¿qué estamos? ¿En qué mundo estamos? Y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, déjelas de utilizar, señor déspota Noboa, déjelas de utilizar para que efectivamente persigan a ciudadanos y ciudadanas, sobre todo a mujeres, porque usted es un gran perseguidor de mujeres, sobre todo. No, deje de perseguir y destruir la vida de tanta mujer en el país, de tanta ciudadana en el país, y ponga a esos miembros de Policía y Fuerzas Armadas a hacer lo que deben hacer, a encontrarle a Fito, que usted sabe claramente que existen ya serios indicios y evidencias donde se encuentra Fito. Lo dijo Zárate. Pero, bueno, él dijo el 40%, es decir, un brazo y una pierna. Un 45%, perdón, brazo, pierna y medio ojo, ¿no es cierto? Eso lo dijo Zárate. Pero, en cambio, en el mes de octubre del año 2024, asesinaron a los 2 choferes de alias Fito. A los 2 choferes. Y en esa cadena de custodia, que ya lo habíamos dicho también, obtuvieron los 2 teléfonos celulares de esos 2 choferes. Mire, con la misma agilidad y eficiencia que supuestamente ahora tienen los chats de Verduga, de la secretaria de Verduga, del ex consejero de Participación Ciudadana, con esa misma eficiencia, con esa misma agilidad, me imagino que tendrán también pues la información de los chats
de los choferes de alias Fito, desde octubre. Pero como se vieron descubiertos en su plan de capturar a Fito antes de la primera vuelta, de manera fraudulenta y obviamente sobre la base del show del TikTok y del Instagram, ¿no es cierto? No lo capturaron. Pero ahora se ofrece $1 millón. ¿Quién se va a llevar ese $1 millón? Los mismos que están haciendo el negociado de Sacha, los mismos que están haciendo los negociados de los chalecos antibalas, truchos y de cartón para Fuerzas Armadas, los mismos de las municiones truchas también que compraron en la Policía Nacional, porque es otro tema más. Mire, y perdón que me haya alargado bastante en esto, pero a veces las ideas se pueden ir, ¿no es cierto? Mire, la misma empresa que vende los chalecos de cartón al Ministerio de Defensa, Don Bolsas, ¿no? Llamado por él mismo así, ¿no es cierto?, en el Ecuador, es la que vende las municiones a la Policía Nacional. Hasta ahí sabemos todos la historia, ¿no es cierto? Sí, que es la misma empresa que vendió las municiones. Resulta ser que efectivamente la policía, el Ministerio del Interior lo declaró contratista incumplido. Pero hay un sumario administrativo en contra de funcionarios policiales porque esos funcionarios dijeron hay que dar de baja ese contrato. Este día están perseguidos esos funcionarios policiales por haber dado de baja el contrato de municiones de la Policía Nacional. Es decir, ya había contubernio y chanchullo también con ciertos miembros y con el mando de la Policía Nacional para que ese contrato no se dé de baja, para que el contrato de municiones no se dé de baja. ¿Y sabe quién era el representante en ese momento de la empresa trucha esta de los chalecos antibalas? Era el esposo de la veterinaria, un señor Esparza. Él antes, es decir, en el contrato con la policía, el representante legal de esa empresa era en el Ecuador, o el representante de la empresa en el Ecuador, era el esposo de la señora veterinaria, pues que es la representante de la empresa ahora en el Ministerio de Defensa. Este señor obviamente se dedica a la comunicación, este señor Esparza, ¿no? Este señor Esparza. Mire, ¿a quién le estamos dando los contratos de municiones, de chalecos antibalas, de la defensa de nuestros soldados y de nuestros policías? Le estamos dando justamente al business, al negociado. Eso es lo que está en juego aquí. Ese es el gobierno de Noboa. Una vergüenza. Realmente somos el hazme-reír de la humanidad, somos el hazme-reír de todo el mundo, el país más violento de Latinoamérica, 1864 muertes hasta el 10 de marzo, ¿no es cierto? Guayaquil disparado con los homicidios, asesinatos, Durán nuevamente, Los Ríos, El Oro, ¿no es cierto? Y ciudades como Ambato, donde a propósito le tienen ahora de comandante general, de comandante de la provincia a un individuo, a un coronel de la policía, que yo lo denuncié porque era el que dirigía el sistema antinarcóticos en Guayaquil y era el que hacía el chanchullo con los lobos y todo eso para los contenedores en el puerto de Guayaquil. Ahora él es el que dirige efectivamente la seguridad en la provincia de Tungurahua, en el gobierno del déspota Noboa. Mire, tanta información que uno no sabe por dónde comenzar, uno se confunde. Si uno se confunde, imagínense a los ciudadanos cómo nos tendrán. Nos sacarán en el TikTok a la señora Laviña, hija de Furio, ¿no es cierto?, vinculado a la Cosa Nostra, vinculado a la Cosa Nostra italiana, ¿no es cierto?, socio de empresas de la Cosa Nostra italiana en nuestro país, ¿no es cierto? Y obviamente aquí no pasa absolutamente nada. Es el país de la impunidad para Noboa y su clan, y obviamente el país de la persecución para el resto de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y si no está perseguido es porque ya lo han matado. Precisamente de esa última parte, doctor Serrano, quisiera yo hacerle una consulta. La ciudadanía, desde el día en que empezó el gobierno de Daniel Noboa, ha sido manipulada por esta teoría del shock, del miedo, de los impactos, y todo comenzó, creo, en este gobierno prácticamente con la famosa toma de TC Televisión. A partir de ahí se han hecho una serie de actos por parte del gobierno nacional, todos tendientes hasta cierto punto de que la ciudadanía sienta que la nueva propuesta del presidente es lo único que le va a servir.
Entonces recordamos, primero el tema del aumento del IVA, sí, que nos aumenten el IVA para que se lo den a las Fuerzas Armadas. Luego la consulta popular, sí, que se acepte la extradición porque es la única manera en la que vamos a lograr que pare todo esto. Sí, que se aumenten las penas, sí, que las Fuerzas Armadas estén presentes. Hemos tolerado 5 estados de excepción, que no tienen de excepción nada. Pero luego las personas dicen, es que no hay otra forma. Y justo con este tema de Blackwater, de Academy, de estos mercenarios, la gente dice, bueno, pero es que si eso es lo que tiene que hacerse para que ya frene definitivamente la delincuencia, pues lo vamos a tener que aceptar. Y usted fue ministro del Interior. Entonces, ¿es esta la única manera de controlar, mitigar lo que está pasando a la población? Entendiendo que no es la misma realidad. La que le tocó a usted no es la que estamos viviendo en este momento de manera desenfrenada, pero la sociedad está prácticamente dejándose llevar por esta teoría del miedo, del terror que les infunde Daniel Noboa, donde todos somos narcos, donde todos somos terroristas, y los pobres y desprotegidos ciudadanos necesitan que vengan mercenarios a matar a todo el mundo. Y luego hay otra posibilidad que no sea estas disparates que se le ocurren a Daniel Noboa entre gallos y medias noches. Mire, estaba buscando algunos libros que he estado leyendo este tiempo también. Pero uno de los libros interesantes que veo que tengo aquí es este libro que se llama El librero de Kabul, ¿no? El librero de Kabul efectivamente es un libro de literatura periodística que nos habla de todo lo que sucedió en Afganistán, ¿no es cierto?, con los talibanes, pero también con las operaciones de estas empresas privadas de mercenarios, ¿sí? Y usted ahí se va a dar cuenta de por qué fracasaron las operaciones no militares, sino fracasaron el 80% de estas operaciones de estos mercenarios privados en Afganistán como tal, ¿no es cierto? Porque este rato, obviamente, Afganistán nuevamente está tomado por las estructuras talibanes y todo eso. Entonces, mire con lo que le estamos comparando al país. Estamos comparando nada más ni nada menos que con Afganistán. Estamos comparándole ya al Ecuador con Siria, ¿no? Porque resulta ser que tenemos un desquiciado en la presidencia de la República que nos quiere meter en un conflicto solamente porque necesita detentar el poder para salvar a sus grupos empresariales que algunos de ellos están en una situación completamente crítica. La tía de Noboa, con su grupo principal, Novis, debe 300 millones de dólares. Obviamente, seguramente tendrán muchas otras empresas que no están en esa situación de ruina. Entonces, obviamente, como él recibió un favor de su tía en un momento que no fue atendido por su padre, ¿no? Aquí entre paréntesis, lo tiene ya declarado interdicto, si no estoy mal. No, resulta ser que ahora se está pagando el favor con los business. Resulta ser que en el grupo Noboa tienen un ex gerente que lo van a demandar en los próximos días o le van a presentar una denuncia penal por haberles robado 40 millones de dólares durante aproximadamente 10 años, ¿no? Entonces resulta ser que ahora el Estado ecuatoriano tiene que hacerse cargo de todas esas deudas. Tiene que hacerse cargo también de esas administraciones fraudulentas que han tenido las empresas del grupo familiar de Daniel Noboa. Tenemos que hacernos cargo de pagar los 90 millones de dólares de impuestos que no quiere pagar Noboa. Y obviamente, ¿cuál es la mejor manera? Lo que usted ha dicho, la teoría del caos. Mire, cuando nosotros leemos el libro, ¿no es cierto?, este gran libro, La teoría del caos, nos damos cuenta de que efectivamente esto no tiene sino como objetivo apoderarse del Estado para que quien se apodera del Estado pueda lucrar completamente de todos sus bienes y de todos sus servicios. Y eso es lo que está buscando Noboa como tal. Noboa está buscando nuevamente echarnos semillas de banano, ¿no es cierto?, y no específicamente orgánico, sino banano realmente inorgánico, como es la cocaína, ¿no? Y él, a partir de ahí, lucrar del poder, tener el poder y al mismo tiempo tener los business que le puede dar ese poder. Entonces, el análisis ya debe ir mucho más allá de la coyuntura
de estas fotografías circunstanciales que nos manda Novoa, la foto con la empresa mercenaria, el tema de Yachay, el tema de Sacha, el tema de los chalecos antibalas, el tema de Olón, el tema de los 4 niños de las Malvinas. Imagínense cómo esto se va haciendo, el Ecuador se ha ido convirtiendo en un infierno en realidad a partir de las mentiras, ¿no es cierto? Y de este plan macabro que Novoa ha montado. En un momento dado podríamos decir, recién está comenzando el poder. Acuérdense que en enero muchos exfuncionarios nos pusimos a las órdenes para, por lo menos de manera completamente desinteresada, tras bastidores, como sea, no sé, sin ningún protagonismo, dar ideas, plantear algunas alternativas que hubiesen sido importantes, por lo menos escucharlas en su momento. Bueno, nos desechó absolutamente a todos nos tachó o de corruptos, o a todos nos tachó de cualquier cosa, ¿no es cierto? Nos tachó, en otras palabras, de viejo país. Y él se ha ido convirtiendo en más viejo que el propio viejo país, ¿no es cierto? Entonces, con toda esta estructura, con todo este pan macabro que tiene contra el país, ¿no es cierto?, en donde ahora nos quiere meter a empresas privadas para que nos vengan a dar, empresas privadas que vengan a combatir el crimen organizado. ¿Cómo se les va a pagar? ¿Por muerto? ¿Por criminal asesinado? ¿Cómo se les va a pagar? Es decir, ¿cuáles son los parámetros efectivamente para una intervención que ni siquiera está establecida en nuestra Constitución ni en nuestra ley? Cuidado, reitero, cuidado, vaya a ser que esta Corte Constitucional, como ya lo ha hecho en muchos casos, nuevamente le esté dando paso a este siniestro personaje que está ejerciendo la presidencia de la República del Ecuador, al déspota Novoa, le vayan a estar dando también una patente de corso para que ahora efectivamente pueda entrar a su casa, pueda entrar a la casa de nuestros familiares, pueda entrar a la casa de nuestros amigos, pueda entrar a la casa de cualquier ciudadano, y a pretexto de una guerra contra el crimen organizado, pues simplemente perseguir a ciudadanos que están agotados y cansados de que el país haya tocado fondo. Porque no es que estamos yendo a tocar fondo, hemos tocado ya fondo con Novoa y obviamente su estructura, su gavilla en realidad de su GDO, que está dirigiendo el gobierno, como este ministro de Agricultura con su cuñada y las 3 toneladas de drogas, como este Don Bolsas, el contrato de los chalecos antibalas, como ese ministro de Salud y su pariente, ¿no es cierto?, que es el director financiero del Ministerio de Salud, vinculado a todo un tema de compra de medicamentos fraudulentos, y obviamente la propia ministra de Energía vinculada a su hermano Bernardo Manzano, vinculado a la mafia albanesa, la propia señora Laviña, ¿no es cierto?, con su padre, socio de la Cosa Nostra italiana en empresas en Ecuador. Es decir, esto es sin parar. Realmente el Ecuador se ha ido de las manos y obviamente nos quieren meter ahora en un juego siniestro, nuevamente del TikTok, a través del cual pretende ganar alguna popularidad, persiguiendo nuevamente a sus opositores, ¿no es cierto?, como Verduga y otros ciudadanos más, con estas patrañas que no van, desde mi perspectiva, a llegar a ninguna parte. Con 14 meses de gestión, ¿cree usted que lo que ha pasado en materia de seguridad se debe a la incompetencia o a la premeditación de Daniel Noboa? Mire, hay un chiste medio que se ha vuelto lugar común una broma, ¿no es cierto?, que es bastante sarcástica, que se ha vuelto medio lugar común ya, yo creo que en que todos la contamos alguna vez. Dicen, ¿y este gobierno de 14 meses, cómo te ha parecido? Me ha parecido como prácticamente me han pasado como 5 minutos, pero 5 minutos bajo el agua, pues, ¿no es cierto? Si ningún ciudadano puede aguantar 30 segundos, 1 minuto bajo el agua, 2 minutos bajo el agua, pero 5 minutos. Estoy asfixiado, estoy a punto de morirme bajo el agua. Entonces, en realidad, han sido 14 meses bajo el agua que nos ha tenido Novoa, en donde han muerto muchos ciudadanos, ¿no? Reitero, la tasa de homicidios y asesinatos, 38 casos por 100.000 habitantes, 1.864 ciudadanos asesinados ya hasta marzo
del 2010, ¿no es cierto? No se ha resuelto absolutamente nada, no se ha resolvido, ¿no es cierto? Como lo plantea su propio gobierno, absolutamente nada en Guayaquil, en Manta, en Puerto Viejo, en Los Ríos, en Durán, no se ha resuelto absolutamente nada en los temas de seguridad, el narcotráfico, seguimos siendo el principal país traficante de drogas por puerto, ¿no es cierto?, hacia Europa. Fito sigue libre, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, ya no estamos hablando solo de ineptitud, estamos hablando en realidad de dolo, desde mi perspectiva, porque el asesinato, la desaparición de los 4 niños de las Malvinas, este tema que le estoy mencionando del asesinato de estos ciudadanos menores de edad también en otra ciudad del país, donde hay claras evidencias como tal, ya no son hechos aislados, son hechos sistemáticos que determinan una responsabilidad ya de carácter jurídica, de carácter penal en el gobierno de Noboa. Lo desacha, ¿no es cierto? Lo desacha. Cuidado, nos vayamos a crear, pues vayamos a decir, no se firmó el contrato, por lo tanto, no pasó nada. No se ejecutó, no se dio el cometimiento del delito. No se configuró. No se olvide, no se configuró el delito. Mire, exactamente. Mire, el tema fundamental es que hay delitos, ¿no es cierto?, que pueden efectivamente también tener solamente el hecho de pretenderlos cometer se constituye también un delito menos grave, obviamente, pero se constituye ya y se configura en un delito como tal. Entonces, el tema de Sacha, el tema de los chalecos antibalas, el tema de los asesinatos de los 4 niños de las Malvinas, el tema la agresión a la embajada, doctor Serrano, mire, por sí sola ya constituye también el delito de agresión de acuerdo al derecho internacional. Sí, pero mire, estos temas que se han tratado de radicalizar desde una perspectiva clientelar y populista, ¿no es cierto?, como lo ha hecho Noboa, al final a quien le están pasando la factura es efectivamente a los ecuatorianos y a las ecuatorianas, a las empresas ecuatorianas, ¿no es cierto?, a las empresas ecuatorianas serias en realidad que exportaban sus productos a México, a cientos de familias que tienen hijos, familiares estudiando en México, ¿no es cierto? México, más allá de que esa balanza comercial entre México y Ecuador no haya sido lo que pudo haber sido todos estos años, pero sin embargo hay una relación muy profunda en realidad entre el pueblo mexicano y el pueblo ecuatoriano. Pero eso Noboa, ¿qué sabe? Si Noboa pasa vacaciones en los Hamptons, en Nueva York, ¿qué sabe de eso Noboa? Si Noboa ni siquiera estudiaba en la universidad, ¿no es cierto? Mire, hay otro libro este libro de aquí, mire, aquí tengo algunos libros sin querer. Este libro se llama La tiranía del mérito. Y este libro que se llama La tiranía del mérito es efectivamente una develación que ha sido del bien común, se llama. Este libro es también, y este libro fue premio Princesa de Asturias en el año 2018 de Ciencias Sociales. Este libro que se llama La tiranía del mérito es justamente una investigación que se realiza de cómo entran hijos de multimillonarios y de políticos a las universidades en Estados Unidos, falseando títulos, falseando certificados de ser grandes deportistas, de ser grandes líderes. Y si es una investigación, creo que se hizo en Estados Unidos para detectar eso. ¿A cambio de qué? De dinero, de grandes aportes. De donaciones como tal, ¿no? Entonces, se iniciaron juicios civiles, se iniciaron juicios criminales en Estados Unidos justamente por estos hechos denunciados en esta gran investigación. Que Noboa no está metido en eso, por Dios. Noboa, para quien cuando el precio del petróleo sube está muy caro y para cuando el precio del petróleo baja está muy barato. Mire la deducción tan profunda que nos ha hecho el presidente del Ecuador, el déspota Noboa. Ese es el Ecuador que estamos viviendo el día de hoy. Un Ecuador, efectivamente, donde no vemos absolutamente ninguna transformación de fondo, sino solamente irnos a cuesta abajo, pero ya no hay a dónde más ir, por Dios. Estamos tocando ya el infierno como país. Estamos tocando ya el infierno, para hablar en términos cristianos. ¿No es cierto? ¿A dónde más podemos ir? A ninguna otra hacia parte. Arriba. Solamente nos queda regresar. Y obviamente, con Noboa,
no vamos a ninguna parte. Vamos a mantenernos ahí porque eso es lo que le interesa a Noboa y a su grupúsculo, ¿no es cierto?, detentar el poder para poder lucrar, obviamente, de los recursos y servicios del Estado. Doctor Serrano, finalmente, ¿qué pasaría si Noboa gobierna el país 4 años más? ¿Escuchó, doctor? Claro que escuché. Pensé que se quedó en shock. Pero, no, en shock no. En shock ya hay que salir del shock, porque si no salimos del shock realmente nos pueden destruir ya como Estado-nación, no solamente como personas, ¿no? Y obviamente lo que no podemos permitir es que a nuestro Estado-nación lo destruyan, reitero, y pasemos a ser la hacienda bananera número 600 de Noboa y de su GDO. Entonces, en esa perspectiva, pues yo creo que aspiremos a que en estas elecciones la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas, que estoy seguro que así será, pues tomen una decisión en contra. Creo que tomen una decisión que no vaya en esa línea. Creo que lo hecho ayer por la CONAIE, por el movimiento indígena, es muy respetable, es muy responsable también con el país, ¿no? Y en esa perspectiva yo creo que esos acuerdos con el movimiento indígena, con los movimientos sociales como tal, debe ir mucho más allá de las elecciones como tal, ¿sí? Creo que debe haber un acuerdo programático. En realidad, por ejemplo, ellos están planteando ir hacia un proceso ya post-extractivista. Creo que eso es importante, ¿no es cierto? Yo creo que sí hay líneas que se pueden marcar claramente, ¿no es cierto?, para salir en el tiempo, ¿no es cierto?, de esta economía extractivista que hemos mantenido en el país. Creo que eso va a ser fundamental. Ese tema de los derechos de la naturaleza, creo que se puede profundizar y puede ser también una gran iniciativa. Pero obviamente no hay que hacerlo como este gobierno ha pretendido sobre la base del shock, ¿no es cierto? Por ejemplo, el otro tema planteado, ¿no es cierto?, sobre las oportunidades para los jóvenes, el tema de la educación bilingüe, fortalecer el tema de la educación bilingüe también creo que es un tema fundamental. Es decir, varios temas que no necesariamente uno los compartía hace algún tiempo, pero que definitivamente hay que seguirlos hablando. Creo que ISA ha sido muy responsable, creo que el movimiento indígena ha sido muy responsable en ese sentido, pues, y obviamente eso hay que profundizarlo ya en el ejercicio del poder. Más allá de que quieran llamarle a ISA el destructor de Quito y todo eso, mire, Quito es la capital de los ecuatorianos. Nos ha acogido a quienes hemos ido allá, y Quito ha sido siempre, y los quiteños y quiteñas han sido siempre una sociedad sumamente generosa con el resto de ecuatorianos y ciudadanos del mundo en general. Entonces, en esa perspectiva, pues yo creo que hay que darle un giro fundamental, ¿no es cierto?, a esta relación, romper con las estructuras discursivas de odio, y obviamente encontrar los puntos de coincidencia y trazar una nueva ruta, reinventarle en realidad al Ecuador sobre la base efectivamente de esta historia joven que tenemos, ¿no es cierto?, pero una historia que sí puede enriquecerse nuevamente y dejar de lado, o por lo menos para que solamente se cuenten las historias de que tuvimos estos traspiés como Moreno, como Lasso, como Noboa, y que fueron meramente temporales, ¿no? Porque sería terrible que tengamos que leer, o que tengan que leer en los libros de historia las próximas generaciones, cuando nosotros ya no estemos, que había un país que se llamaba Ecuador, y que ahora se llama Hacienda número X del Grupo Noboa. Doctor Serrano, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Y cuídense, por favor. Gracias al doctor José Serrano, exministro del Interior, conversando en Ecuador en Directo en esta mañana en su espacio Los Especialistas.